Lectura y escritura por Kenneth Goodman. No es suficiente aprender a leer y escribir, sino que debemos tener la capacidad y el poder de usar estas habilidades. Lo anterior nos lleva a afirmar que en la medida que los maestros controlan y apoyan el desarrollo de las estrategias de lectura y escritura, los alumnos tienen en cuenta la comunicación del significado, lo que permite que estos tengan en cuenta el objetivo para el cual utilizan la lectura y escritura, mientras que los docentes consideran el desarrollo y el uso de estas. Los niños aprenden a hablar bien en muy poco tiempo su lengua, sin una enseñanza formal, ya que esta es una necesidad del ser humano que tiene de comunicarse. Y al llegar a la escuela, este proceso puede dificultarse debido a que los estudiantes no extraen de estos nuevos conocimientos una funcionalidad que puedan aplicar a su día a día, ya que los mismos son más racionales que prácticos. El lenguaje oral apoya el lenguaje escrito, por lo que los dos comparten gramática y significado. Construimos el lenguaje escrito con todos los recursos que nos ofrece el lenguaje oral. Los procesos receptivos apoyan los procesos productivos y viceversa. Asimismo, nos plantea que existe una serie de dificultades que limitan el proceso de aprendizaje de lectura y escritura, entre las cuales podemos resaltar el hecho de que es difícil motivar a los estudiantes cuando el material que deben leer y escribir, escuchar y decir no tiene relación con lo que ellos son, piensan y hacen. Otro de los planteamientos del señor Goodman expone que la lógica de muchos profesores es pensar que el todo está compuesto por partes y que si se aprenden las partes se aprende el todo, pero la psicología del aprendizaje nos enseña que aprendemos del todo las partes. Lo anterior nos indica que debemos enseñar las letras, los sonidos, frases, oraciones, etc., en forma integrada con el contexto real del uso del lenguaje. Según el autor, la lectura es un proceso de construcción de significados por medio del cual los estudiantes desarrollan estrategias y aprenden a emplear claves textuales para darle sentido al texto. Ellos necesitan aprender a ensayar con lo impreso selectivamente, predecir e inferir y autocorregirse cuando sea necesario, con el fin, precisamente, de darle ese significado a lo leído o escrito. Por ejemplo, en un cuento que inicie con "había una vez" y finalice con "vivieron felices para siempre", se les puede solicitar a los estudiantes crear finales alternativos al cuento leído, con el propósito de desarrollar en ellos una construcción desde su visión de mundo o contexto de la idea central de la historia, lo que a su vez les generará interés y la necesidad de trabajar arduamente en el proceso de lectura. Esta idea nos sugiere que los estudiantes, para poder crear o identificar, deben trabajar para conseguirlo, es decir, que para poder aprender deben tener una participación activa en el proceso. Ellos mismos deben construir ese conocimiento que están por adquirir del texto. Un ejemplo podría ser entregarle a los estudiantes un escrito sin algunas palabras o frases, y ellos deben completarlo dándole un sentido lógico al mismo, con la finalidad de que ellos por sí solos adquieran ese conocimiento que se les está entregando por partes. La propuesta del autor, dicha en otras palabras, es mostrar la lectura y escritura como habilidades para la adquisición y desarrollo del lenguaje. Él apunta que el éxito de ambas depende de la experiencia que se tenga con el uso de estas de una manera funcional, lo que nos conduce a dejar de lado los textos de lectura programados en secuencias, los programas de ortografía y los ejercicios de caligrafía, de sellar las pruebas, los libros de ejercitación y las hojas de trabajo, o mejor aún, donarlos para las campañas de reciclaje de la comunidad. En lugar de todo esto, se debe motivar a los estudiantes a utilizar el lenguaje para hablar de cosas que necesitan, entender que está bien preguntar y responder, escuchar preguntas y escuchar respuestas, y se les sugiere que escriban acerca de lo que les sucede para que puedan analizar sus experiencias y compartirlas con otros. Se les estimula a leer para informarse, para poder manejar la palabra impresa que se encuentra en su entorno y para disfrutar de una buena historia. Desechar los métodos obsoletos donde se les pedía leer por leer, cambiándolo por un método donde de verdad valoren la lectura como una herramienta que les permita acercarse a la realidad.